Bueno, chicos, vamos a explicar el primer concepto de esta semana, que van a ser poleas. Poleas fijas, poleas móviles y sistemas de poleas. Bien, en primer lugar, ¿qué es una polea? Eso lo sabemos todos. Una polea es una rueda que tiene un canal por dentro en el que le vamos a hacer pasar una cuerda. ¿Vale? Esta rueda la vamos a poner aquí fija a una superficie y ponemos una polea que la queremos pasar una cuerda. En un extremo de la polea vamos a poner la carga, es decir, aquello que vamos a levantar, que le llamamos resistencia. A esa fuerza le llamamos resistencia. Y en el otro extremo vamos a poner, va a estar situada la fuerza con la que vamos a levantar esa polea. Bueno, vuelvo a definir lo que es una polea. Es una rueda que gira en torno a un eje, y que está acanalada. ¿Qué significa acanalada? Que si yo la veo de perfil, es decir, si esta rueda la vemos vista desde aquí, tiene un canal. Es decir, ¿qué es un canal? Pues por donde vamos a pasar la cuerda, que no es completamente redonda, sino que hace esa pequeña forma. Bien, dicho eso, tenemos que ver qué tipos de poleas tenemos y cómo vamos a calcular la fuerza. Generalmente calcularemos la fuerza. La primera polea es una polea fija. ¿Qué es una polea fija? Pues aquella polea cuyo eje está sujeto a una superficie fija, como es este caso. Si yo quiero calcular la fuerza, pues vamos a tener una fórmula. Y en este caso, en la polea fija, la fuerza que hay que hacer para levantar una cierta resistencia R va a ser la misma. F es igual a R. Polea fija, que es esta. ¿Qué significa? Que si tenemos un peso que sea de 100 newton, tenemos que hacer una fuerza de 100 newton. F igual a 100 newton. 100 newton. Por lo cual, ¿existe ventaja mecánica con este tipo de polea? Ya estuvimos hablando con las palancas que era la ventaja mecánica. Cuando hacíamos menos fuerza que la que teníamos que levantar, pues no existe, porque tenemos que levantar tenemos que utilizar exactamente la misma fuerza. ¿Qué es lo que pasa? Que imaginaros, ¿dónde vamos a ver, por ejemplo, este tipo de polea? De polea la vemos, por ejemplo, en los pozos, ¿no? En un pozo, el pozo que vamos a echar, aquí a coger una polea y vamos a echar un cubo de agua. Es mucho más cómodo tirar directamente del cubo así en esta postura, tirar en esta postura que está agachado, ¿vale? Entonces este tipo de mecanismo pues no nos va a dar ventaja mecánica, pero nos da comodidad, ¿vale? Ese es el primer tipo de polea, que se llama polea fija. La segunda tipo de polea que vamos a ver es la polea móvil. Bueno, voy a poner la misma explicación que viene en vuestro libro, ¿vale? La polea móvil va a ser un conjunto de dos poleas. Una polea que es la fija, es decir, aquella que se mueve con la carga, aquella que está sujeta, a una superficie fija, y después tenemos una polea que se va a mover con la carga, que es la que se llama polea móvil. En la polea móvil es donde se va a sujetar la carga, es decir, yo a esta polea, que si yo tiro de esta cuerda, si tiramos de esta cuerda, esta polea no se mueve, esta la tenemos sujeta, por ejemplo, al techo o a cualquier superficie. Pero esta que tenemos aquí abajo se llama polea móvil, ¿vale? Y se desplaza con la carga. Entonces, vamos a distinguir aquí polea fija y esta polea móvil. La que se desplaza con la carga. Bien, pues en este caso, la fuerza que tenemos que hacer para levantar esta carga va a ser la siguiente. Fuerza va a ser igual a la resistencia, es decir, a la carga que tenemos nosotros que levantar partido por 2. Es decir, tenemos que hacer la mitad del esfuerzo. Si este valiese, por ejemplo, vamos a calcular, vale 100 newton, tengo un peso de 100 newton, tengo que levantar una caja cuyo peso es 100 newton. Nosotros, tirando con este tipo de sistema, con lo que es la polea móvil, vamos a hacer la mitad. Vamos a demostrar 100 newton entre 2, 50 newton. ¿Hay aquí ventaja mecánica? Sí. Sí hay ventaja mecánica porque tengo que hacer menos fuerza que la que tengo que levantar o que subir o lo que sea, ¿vale? Y por último, el último tipo de poleas que vamos a ver en segundo de la ESO, en tercero vemos algunas más,
son los polipastos. Mirad, polipastos significa un conjunto de poleas, tanto fijas como móviles. Es decir, poleas fijas tenemos una única polea sujeta a una superficie fija. La móvil tenemos una fija y una móvil. Ahora, si yo ya tengo más móviles o más fijas o más de todas, polipastos, ¿vale? Aunque vuestro libro no venga, el que os aparece en el libro, lo digo porque cuando veamos el año que viene también poleas, os voy a añadir otras más. A este se le llama aparejo, a la que viene en el libro, que es la que vamos a estudiar nosotros. Aparejo factorial. ¿Cuál es la característica del aparejo factorial? Que tiene el mismo número de poleas fijas que de móviles. Por ejemplo, puedo tener 2 fijas y 2 móviles, o 3 fijas y 3 móviles, o así sucesivamente, pero el mismo número de poleas, ¿vale? Porque ya veremos en tercero de la ESO que existen otros tipos de polipastos que se llaman de otra manera y que, que tienen las poleas dispuestas de otra forma. Entonces, esta, ¿cómo? Vamos a ver. Mismo número de poleas fijas que de móviles. Voy a hacer el ejemplo con 2 poleas fijas y 2 móviles. Pues vamos a dibujar 2 fijas, 1 y 2 fijas, y aquí abajo dibujo 2 poleas móviles y a esto le hago pasar una cuerda. Mirad, las poleas móviles son las que se desplazan con la carga, es decir, que a estas poleas móviles hay que ponerle a las 2 unidas entre sí la carga, la resistencia que tenemos que vencer, ¿vale? Esta es R. Vuelvo a repetir. ¿Cuántas poleas fijas tengo? Las que están sujetas, 1 y 2. ¿Y cuántas móviles? 2. Este está formado 2 fijas, 2 móviles. Bien, la fórmula para calcular la fuerza que tendremos que hacer para levantar esta resistencia es la siguiente. F igual a la resistencia partido 2 veces el número de poleas móviles. Esta N es igual número de poleas móviles. Solo me fijo en las móviles, ¿eh? Mirad. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner que esto fuese, como todos los ejemplos que hemos puesto, 100 newton. ¿Qué fuerza tenemos que hacer para levantar 100 newton? Pues F igual 100 newton, 2, ¿por cuántas poleas móviles tengo? 2. 100 entre 2, 25 newton. ¿Vale? Mirad, conforme los números de poleas aumentan, el mecanismo se va a hacer más lento. Veremos que la carga se va a levantar más despacito. Tendremos que mover mucho más metros de carga y la carga va a ir más lenta, de una manera más lenta. Pero sin embargo, voy a tener que hacer muchísimo menos esfuerzo. Y esto es lo bueno de las poleas. Por eso las poleas las utilizamos en grúas y se utiliza, por ejemplo, en aparatos de gimnasio para levantar cuando te ponen un montón de pesas, cómo la puedes levantar, etc. Mirad, os hago el ejemplo en el que tuviésemos también 3 poleas fijas y 3 móviles, ¿vale? Vamos a ver, 1, 2 y 3. Y aquí voy a poner 1, 2 y 3 móviles. Paso la cuerda y le pongo su resistencia. Resistencia, y aquí tenemos la fuerza para levantar esa carga. Vale, como tenemos 3 móviles, ¿verdad? Móviles. Pues, si esto fuese 100 newton, ¿qué fuerza tendríamos que hacer para levantarla? Pues hemos dicho F igual a R partido 2 veces el número de poleas. En este caso, como tengo 3 poleas, tengo 100 newton entre 2 por 3, 6. 100 entre 6, vamos a ver lo que nos sale. 100 dividido entre 6. No me sale ahora. Bueno, lo que nos dieron, ¿vale? Muchísimo menos, pero casi lo haríamos, ¿vale? Fijaros, por favor, N significa número de poleas móviles. Y ya está, estos ejercicios son muy sencillitos. Espero que no os cueste trabajo comprenderlos y bueno, yo os dejo ejercicios para afianzar los conocimientos. Venga, chicos, ánimo, a por todas y a trabajar como lo estáis haciendo hasta ahora.